En octubre de 2024, los españoles escucharon en sus teléfonos móviles, en sus coches, en las pantallas de sus bares y sus salones, la voz de Juan Carlos I, hablando con su amante Bárbara Rey, en grabaciones que el CNI había pagado durante años para mantener ocultas. ¿Pero qué follón hay armado, mi vida? No, con todo esto. Pero vamos, yo no creo que la cosa llegue a ese extremo, ¿verdad, mi vida? Vamos, digo yo. Todo el mundo. Todos, mi amor, todos. Ahora sufriendo entre tú y yo. Mucho, ¿no? Yo me imagino que mucho, ¿eh? Me río, cariño, me río. En una de esas conversaciones, grabadas en los años 90, el entonces rey de España describía su matrimonio con doña Sofía con una franqueza que ningún discurso oficial, ningún comunicado de la Casa Real, ninguna fotografía familiar en el balcón del Palacio de la Zarzuela había revelado jamás. «No estamos juntos desde que nació Felipe», decía Juan Carlos. «Vida familiar, ninguna. En verano algo más, pero no hablamos». Y añadía, con la comodidad de quien lleva décadas conviviendo con una contradicción sin resolverla: «Para mí es comodísimo, porque como reina cumple de maravilla. Encima aguanta, no se va con otro». Felipe nació en 1968. Llevaban, en el momento de esas grabaciones, más de 25 años durmiendo en habitaciones separadas, más de 25 años de matrimonio, que era una actuación compartida para el mundo y un acuerdo de coexistencia silenciosa en privado. Doña Sofía, la princesa que había cruzado Europa entera para convertirse en la reina de un país que ni siquiera era todavía un reino cuando llegó, había elegido quedarse. Había elegido seguir siendo reina a costa de dejar de ser esposa. Y ese precio, que la prensa del corazón española llevaba décadas insinuando sin atreverse a declarar abiertamente, quedó expuesto en esos audios con una brutalidad que ningún libro de crónicas monárquicas había igualado. Esta es la historia de esa elección, de por qué Sofía la hizo, de lo que costó y de lo que quedó en pie cuando todo lo demás se derrumbó. Sofía, Margarita, Victoria Federica nació el 2 de noviembre de 1938 en el Palacio de Síquico, a las afueras de Atenas. Era la hija primogénita del príncipe Pablo de Grecia y la princesa Federica de Hannover. Era bisnieta del Kaiser Guillermo II de Alemania, por parte de madre. Era miembro de la casa de Schleswig-Holstein, Sonderburg, Glücksburg, la rama dinástica danesa que había proporcionado reyes a Grecia desde que el Parlamento griego eligió soberano en 1863. Era, en todos los sentidos que la genealogía puede medir, una princesa de sangre real en el estricto sentido de la expresión. También era una niña de 3 años cuando la guerra lo destruyó todo. En abril de 1941, las fuerzas alemanas invadieron Grecia y la familia real tuvo que huir, primero a Creta, luego a Egipto, luego a Sudáfrica, donde nació su hermana pequeña Irene en 1942. Luego, a Londres, donde pasaron el resto de la guerra. Su hermano Constantino había nacido en 1940, también en el exilio. La infancia de Sofía fue una sucesión de países y de idiomas y de casas prestadas que no eran su casa. Su madre Federica era alemana de nacimiento y hablaba con sus hijos en alemán. El griego, el idioma de su propio país, lo aprendió Sofía a los 8 años. La familia volvió a Grecia en 1946, cuando el plebiscito restauró la monarquía. Su tío Jorge II murió en 1947 y su padre Pablo primero ascendió al trono. Sofía creció entonces en el Palacio de Tatoi, la residencia familiar en las afueras de Atenas, rodeada del tipo de formación que las princesas europeas de la posguerra recibían: internado alemán de Schloss Salem para los idiomas y la disciplina, especializaciones en puericultura, música y arqueología en Atenas, trabajo como enfermera infantil en la escuela mitera de la capital griega. Escribió junto a su hermana Irene 2 ensayos académicos sobre excavaciones arqueológicas en los terrenos del palacio familiar. Fue suplente del equipo griego de vela en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Era una mujer con formación real, inteligente, políglota, con criterio propio sobre las cosas que le importaban: la arqueología,
la música, los niños, el deporte, dominaba el inglés y el alemán a la perfección, hablaba francés y griego con fluidez, y aprendería español después de instalarse en España. Tenía, en resumen, todo lo que una princesa de los años 60 necesitaba para ser considerada una candidata excepcional para el matrimonio dinástico. El problema es que el matrimonio dinástico no funciona así. El amor y la compatibilidad no son los criterios de selección. Los criterios son el linaje, la religión, la nacionalidad, el peso político de la unión, y en el caso de Sofía, todos los criterios apuntaban en la misma dirección. Había que casarse con alguien que fortaleciera la posición de la Casa Real griega, que estaba en una posición precaria desde el fin de la guerra, y que garantizara a la propia Sofía un futuro que la monarquía griega, siempre amenazada por sus propios ciudadanos, no podía garantizar en solitario. En el verano de 1954, la reina Federica organizó un crucero a bordo del yate Agamemnón por las islas griegas con la intención que todo el mundo, en los círculos reales europeos, conocía perfectamente. Que los 110 jóvenes miembros de las casas reales europeas que estaban invitados tuvieran la oportunidad de conocerse. Era, en términos coloquiales, una feria de bodas para familias con corona. Sofía tenía 15 años. En ese crucero conoció a Juan Carlos de Borbón, que tenía 16, y también a Harald de Noruega, el príncipe heredero noruego. Sofía se enamoró de Harald. Era el candidato natural desde cualquier punto de vista sentimental. Atractivo, de similar edad, con quien la comunicación en inglés era posible, miembro de una monarquía escandinava con una posición más estable que la griega. El problema es que Harald ya estaba enamorado de otra persona. Sonja Haraldsen, una mujer corriente noruega sin título alguno, con quien se casaría en 1968, después de años de resistencia de la corte noruega. Harald usó el coqueteo con Sofía, según algunos biógrafos, como pantalla para ocultar a su familia su verdadero interés por Sonja. Sofía recibió su primer desengaño amoroso antes de cumplir 16 años. Juan Carlos, por su parte, tenía sus propios amores antes de que la estrategia matrimonial de las dos familias los empujara el uno hacia el otro. Estaba enamorado de María Gabriela de Saboya, la hija del último rey de Italia, Humberto II, una mujer que por su belleza, su inteligencia y su carácter era exactamente lo que el entonces príncipe español decía querer. Años después, en una conversación que circuló por los ambientes monárquicos europeos, Juan Carlos confió a un periodista una frase que resume de manera casi insoportable lo que fue su matrimonio con Sofía. En verdad, yo debería haberme casado con María Gabriela. Pero María Gabriela no era la opción correcta desde el punto de vista dinástico. Era la hija de un rey exiliado sin reino, lo que le daba un linaje brillante, pero ninguna utilidad política para el proyecto de restaurar la monarquía española. Sofía, en cambio, era la hija de un rey en ejercicio, lo que hacía la unión con ella un movimiento estratégico de primer orden. Reforzaba la posición internacional de los Borbones españoles. Creaba vínculos con la red de casas reales europeas, que podían respaldar la transición, y proporcionaba a Juan Carlos una esposa que conocía el mundo real desde dentro. Juan Carlos se casó con Sofía sin estar enamorado de ella. Esa es la verdad que late debajo de toda la historia que este guión cuenta. No había amor en la noche anterior a la pedida de mano en Lausana, en enero de 1961, cuando Juan Carlos llegó procedente de Roma, donde había estado con su antigua novia Olguina de Roviland y donde, según la propia Olguina relató en su libro Reina de Corazones, le había mostrado el anillo de compromiso que al día siguiente le daría a Sofía. Arrebatados de pasión, escribió Olguina, tomaron un taxi para dirigirse a una pensión donde Juan Carlos le enseñó el anillo que, al día siguiente, le daría a la princesa griega en la cena familiar de pedida. No había amor el 14 de mayo de 1962, cuando se celebró la boda en Atenas, en una doble ceremonia católica y ortodoxa que estuvo a punto de no celebrarse por los problemas religiosos entre Roma y el Patriarcado de Constantinopla, y que solo pudo realizarse gracias a la intervención personal del Papa Juan XXIII. Sofía
Era consciente de que Juan Carlos no llegaba al matrimonio enamorado. Era consciente de que ella había sido una segunda opción, y él una tercera o cuarta opción para ella. Pero la educación que había recibido, la educación de una princesa real de la posguerra europea, la había preparado exactamente para eso, para anteponer el deber al sentimiento, la institución al individuo, la corona a los propios deseos. Su madre Federica, que era una mujer con una personalidad extraordinariamente fuerte y que había ejercido sobre sus hijos una influencia que a veces los biógrafos describen como asfixiante, le había enseñado que ser reina es un servicio y que los servicios se prestan independientemente de que te apetezcan. La formación de Sofía en el internado de Schloss Salem, en el sur de Alemania, merece una mención especial porque define algo esencial de su carácter. El internado de Salem era entonces, como lo es hoy, uno de los centros de formación más rigurosos y más reputados de Europa para los hijos de las familias reales y de la alta aristocracia. Fundado en 1920 en un antiguo monasterio cisterciense, el Salem tenía como filosofía educativa central la idea de que el privilegio del nacimiento obliga a un nivel de disciplina, servicio y autocontrol que las personas ordinarias no necesitan desarrollar de la misma manera. Los estudiantes hacían sus propias camas, lavaban su propia ropa, se levantaban temprano, se acostaban tarde. Se les exigía excelencia en los estudios y se les inculcaba que la grandeza personal no es un derecho sino una responsabilidad. Sofía llegó al Salem a los 14 años, en 1952, procedente de una infancia de exilios y regresos que la habían acostumbrado ya a adaptarse a circunstancias cambiantes. En el internado alemán aprendió no solo los idiomas que ya dominaba con fluidez, sino también la resistencia interior que le permitiría décadas después sentarse en la primera fila de los actos de Estado españoles, junto al hombre que la había humillado la noche anterior, y no mostrar en su rostro ninguna grieta. No era frialdad, era disciplina, la misma disciplina que el Salem instaló en ella a los 14 años y que nunca la abandonó. La conversión de Sofía al catolicismo, exigida como condición para el matrimonio con el heredero al trono español, fue uno de los sacrificios más visibles de su historia. La Iglesia ortodoxa griega consideraba que una princesa de la casa real griega debía casarse dentro de la fe, y el patriarcado de Constantinopla se negó inicialmente a que la boda tuviera carácter religioso. Por su parte, la Iglesia católica en Roma se negaba a reconocer la validez de un matrimonio celebrado también en rito ortodoxo. El resultado fue un impasse diplomático religioso que tardó meses en resolverse y que se zanjó gracias a la intervención del Papa Juan XXIII, que acordó que hubiera 2 ceremonias. Sofía se convirtió al catolicismo y renunció a sus derechos al trono griego. Era un precio enorme para casarse con un hombre que reconocería décadas después, grabado sin saberlo, que su matrimonio había terminado el año en que nació su hijo menor. Los primeros años del matrimonio fueron difíciles por razones que iban más allá de la ausencia de amor romántico. Cuando Sofía llegó a España en 1962, Juan Carlos no era rey, ni lo sería en mucho tiempo. Era el príncipe heredero designado por Franco, que vivía en el Palacio de la Zarzuela bajo la tutela indirecta del régimen franquista, que desconfiaba de él y lo vigilaba. Sofía era una extranjera en un país que apenas comenzaba a abrirse al mundo exterior, una princesa ortodoxa convertida al catolicismo en un país donde el catolicismo era la religión del Estado, una mujer educada en Alemania y Grecia que no hablaba español, en una corte franquista donde Carmen Polo, la esposa del dictador, miraba con desconfianza a cualquier candidata que pudiera arrebatarle la posibilidad de que su nieta Carmen Martínez Bordiú aspirara al trono. Sofía aprendió español, aprendió las costumbres, se licenció en Humanidades en 1973 por la Universidad Autónoma de Madrid. Construyó una red de compromisos institucionales y culturales que con el tiempo se convertiría en la Fundación Reina Sofía, creada en 1977, una institución dedicada a la preservación del patrimonio musical y cultural español, que llevaría su nombre durante décadas. Fue presidenta del patronato del Museo del Prado. Aprendió a
representar a España con la dignidad y la discreción que la institución que encarnaba requería. Y mientras hacía todo eso, Juan Carlos empezó a hacer lo que haría durante las siguientes 4 décadas. El primer episodio documentado de infidelidad de Juan Carlos, que Sofía descubrió directamente, ocurrió en 1975 o 1976, dependiendo de la fuente que se consulte, en la finca de la Encomienda de Mudela, en Ciudad Real, donde el entonces rey acostumbraba a organizar cacerías con sus amigos. La periodista Pilar Eyre, que ha dedicado décadas a documentar la vida privada de la familia real española y que es la cronista más citada en esta historia, describió el episodio en sus libros y artículos con el tipo de detalle que solo puede venir de fuentes muy cercanas a los protagonistas. Sofía decidió presentarse en la finca sin avisar, con sus 3 hijos. El conductor llegó a la puerta y tocó el claxon. No respondió nadie. Cuando iba a dar la vuelta, el pequeño Felipe gritó, desde el asiento trasero: «¡Mira, mamá! ¡Es Moro!», refiriéndose al pastor alemán del rey, del que Juan Carlos no se separaba jamás. Sofía bajó del coche, abrió el portón, subió las escaleras y abrió una puerta. Lo que vio al otro lado de esa puerta determinó el resto de su vida matrimonial. Recogió a sus hijos, volvió al coche y se fue al aeropuerto. Cogió un avión a India, donde su madre, la reina Federica, vivía exiliada con su hija Irene, después de que el golpe de los coroneles en 1967 y el referéndum de 1974 hubieran liquidado definitivamente la monarquía griega. En India, Sofía le contó a su madre lo que había visto. La reina Federica escuchó. Y luego le dijo, con la frialdad de una mujer que también había vivido el exilio y sabía exactamente lo que costaba perder un trono: «Hija, ¿qué quieres? ¿Verte como yo, exiliada fuera de mi país, sin nada? Vuelve a España». España estaba en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Era 1976, año siguiente a la muerte de Franco, el primer año de la transición, el momento en que Juan Carlos estaba construyendo la democracia española a una velocidad y con una habilidad política que la historia reconocería después como extraordinaria. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, y el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, organizaron lo que los cronistas describieron como un gabinete de crisis al enterarse de que la reina había viajado a India. No podían permitir que la familia real española se desintegrara en el momento más delicado de la transición. Pactaron la vuelta de Sofía con la reina Federica. Y Sofía volvió, pero no volvió como había ido. La periodista Pilar Eyre describió la noche del regreso con un detalle que se ha convertido en uno de los momentos más citados de toda esta historia. Cuando Juan Carlos fue a acostarse en el Palacete Albéniz de Barcelona, donde estaban alojados, un ayudante de cámara lo detuvo en el pasillo. «Perdón, Majestad, su habitación está en este lado». Juan Carlos miró a Sofía, que se dirigía sin pronunciar palabra a la que había sido su habitación matrimonial. El mayordomo le informó: «Así lo ha dispuesto la señora». Juan Carlos se encogió de hombros y se fue a su nuevo dormitorio. Desde ese día, nunca más durmieron juntos. Lo que ocurrió después es la historia de 4 décadas de infidelidades que fueron desde discretas hasta escandalosas, de humillaciones que fueron desde privadas hasta públicas, y de un silencio de doña Sofía que fue desde heroico hasta insostenible, según quien lo evaluara y en qué momento de la historia lo mirara. Juan Carlos tuvo amantes conocidas, amantes que la prensa tardó años en nombrar, amantes que eran secretos de Estado en sentido literal. El papel que doña Sofía desarrolló durante la transición española, entre 1975 y 1982, es uno de los capítulos más subestimados de su historia. Cuando Juan Carlos fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975, 2 días después de la muerte de Franco, el país que heredaba era un país donde la democracia no existía, donde los partidos políticos estaban prohibidos, donde los sindicatos eran ilegales y donde la mayoría de la clase política española llevaba 40 años sin practicar la política real. La tarea que Juan Carlos tenía por delante era desmantelar el franquismo
desde dentro de sus propias estructuras, construir un sistema democrático y al mismo tiempo mantener la estabilidad suficiente para que ese proceso no degenerara en el tipo de violencia que España había conocido en la Guerra Civil. Sofía fue, en ese período, mucho más que una consorte decorativa. Recibió a los líderes de la oposición cuando el protocolo oficial todavía los excluía del acceso al rey. Construyó relaciones personales con figuras de las distintas fuerzas políticas que resultaron útiles en los momentos de mayor tensión. Representó a la corona en los funerales y en las visitas a las víctimas del terrorismo de ETA, que en aquellos años cobraba vidas de militares y policías con una regularidad que ponía a prueba la solidez del proyecto democrático. En el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Antonio Tejero entró armado en el Congreso de los Diputados, Sofía estaba en el Palacio de la Zarzuela junto a los hijos mientras Juan Carlos hacía las llamadas telefónicas que resultarían decisivas para abortar el golpe. Nadie le preguntó esa noche si estaba asustada. Era reina. Las reinas no están asustadas en público. La Fundación Reina Sofía, creada en 1977, se convirtió en una de las instituciones culturales más importantes de España en las décadas siguientes. El Museo Reina Sofía, inaugurado en su honor en 1992 y que alberga el Guernica de Picasso, es el testimonio más visible de su influencia en la vida cultural española. Fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Oxford por su contribución al desarrollo de las artes en España y al patrocinio de los estudios de español en esa institución. A lo largo de su reinado, fue presidenta del patronato del Museo del Prado, apoyó los programas de microcrédito para mujeres en situación de vulnerabilidad, presidió organismos dedicados a la lucha contra la drogadicción y la atención a la discapacidad. Era la mujer más trabajadora de la familia real española, la que más actos atendía, la que más horas dedicaba a las funciones que la institución requería. Y era también la mujer a quien su marido, en conversaciones grabadas con su amante en los años 90, describía con la ecuanimidad de alguien que ha dejado de ver a una persona para verla solo como una función. Como reina cumple de maravilla. El contraste entre la amplitud de lo que Sofía hacía y la frialdad con que Juan Carlos lo reconocía en privado es quizás el detalle más revelador de toda la historia de su matrimonio. Bárbara Rey era actriz y vedette nacida en Totana, Murcia, en 1950. Empezó su relación con Juan Carlos a finales de los años 70, en el período más complejo y más glorioso del reinado, los años de la transición, los años en que el rey estaba construyendo la democracia española. La relación duró años. Bárbara grabó conversaciones telefónicas con el rey. Tenía fotografías comprometedoras. Tenía material que el Centro Nacional de Inteligencia, el CSID, en su denominación de la época, identificó como una bomba de relojería que podía volar la imagen de la institución. La solución fue la que las instituciones aplican cuando no pueden destruir un problema: comprarlo. El CSID, con dinero de los fondos reservados del Estado, pagó a Bárbara Rey durante años 50 millones de pesetas en una bolsa de deporte, según los relatos que circularon décadas después. Más una paga mensual sostenida durante años, más un contrato en Canal 9, la televisión autonómica valenciana, a 500.000 pesetas por emisión. En 2024, las fotografías que el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr., vendió a una revista holandesa llegaron a España y el escándalo explotó. Mostraban al rey y a la actriz en actitud inequívocamente íntima, en 1994. Luego llegaron los audios. En uno de ellos, Juan Carlos le decía a Bárbara con la relajación de alguien que lleva años hablando con total confianza con una persona: no estamos juntos desde que nació Felipe. En otro, describía a su esposa con una frase que circuló en todos los programas de televisión y en todos los feeds de redes sociales de España durante semanas: como reina cumple de maravilla, encima aguanta, no se va con otro. Era el resumen más brutal posible de lo que había sido durante décadas el papel de doña Sofía. No una esposa, sino una socia institucional a quien el rey era capaz de reconocer su competencia profesional precisamente porque había dejado de verla
como un ser humano completo. Marta Gallá era una empresaria mallorquina, con quien Juan Carlos mantuvo una relación que se extendió durante los años 80 y 90 y que era, en los círculos de la alta sociedad española de la época, un secreto a voces. Uno de los episodios que la periodista Pilar Eyre documentó como ilustrativo del nivel de impunidad que Juan Carlos había alcanzado en esa época ocurrió en Palma de Mallorca. El rey, en presencia de doña Sofía, se levantó de la mesa donde estaban cenando y fue a saludar a los padres de Marta Gallá, que estaban en otro extremo del local. Era un insulto tan directo y tan calculado que los que lo presenciaron no pudieron ignorarlo. Sofía, que tenía décadas de práctica en mantener la compostura en situaciones que habrían derrumbado a cualquier otra persona, no mostró ninguna reacción visible. Corina Larsen es una empresaria de origen danés que adoptó el apellido nobiliario de su segundo marido, el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, con quien se divorció en 2005. Conoció a Juan Carlos hacia 2004, en un contexto de los eventos sociales que rodean a las familias reales europeas y a los círculos de negocios internacionales. La relación que se desarrolló fue, según todos los relatos disponibles, la más intensa de todas las que Juan Carlos mantuvo fuera de su matrimonio. Corina describió en su podcast Matar a Dumbo y en entrevistas con la BBC y otros medios una relación que calificó como fuerte, profunda y significativa, y en la que el propio Juan Carlos había llegado a hablar de planes de boda que ella rechazó considerando que podían desestabilizar la monarquía. En abril de 2012, Juan Carlos viajó a Botsuana para una cacería de elefantes organizada por Eyad Kayali, un empresario sirio amigo del rey. Corina estaba allí. También estaba el hijo de Corina, Alexander, que cumplía 10 años y a quien Juan Carlos había prometido un safari como regalo de cumpleaños. Y en noches, la madrugada del 14 de abril de 2012, probablemente a consecuencia de una noche de alcohol con sus amigos, Juan Carlos salió tambaleándose de su tienda de campaña para ir al baño y tropezó con la raíz de un árbol o una piedra. El ruido del golpe fue tremendo, según Corina. La seguridad corrió para levantarlo. Tenía una fractura de cadera y hemorragias internas. Fue evacuado a Madrid, donde le operaron, y a su salida del hospital, flanqueado por médicos y asesores de comunicación que le instaban a pedir perdón, Juan Carlos pronunció las palabras que quedaron grabadas en la memoria colectiva española, con la permanencia de los grandes momentos de la historia reciente. Lo siento mucho, me he equivocado, y no volverá a ocurrir. Era la primera vez en su reinado que pedía perdón públicamente, y lo hacía por haberse ido de safari a cazar elefantes con su amante mientras España vivía la peor crisis económica desde la posguerra, con más del 25% de desempleo y millones de familias perdiendo sus casas y sus trabajos. El contraste era tan atroz que la popularidad del rey, que durante décadas había sido el activo institucional más sólido de la monarquía española, se desplomó en cuestión de días de una manera de la que nunca se recuperaría del todo. 2 años después, el 2 de julio de 2014, Juan Carlos abdicó en favor de su hijo Felipe VI. La dimisión de Juan Carlos del trono no fue solo una consecuencia del escándalo de Botsuana, aunque ese fue el detonante más visible. Fue también la consecuencia acumulada de años de escándalos financieros que incluían investigaciones en Suiza y España sobre cuentas opacas, comisiones millonarias vinculadas a contratos internacionales, y en particular los 65 millones de euros que el rey había transferido a Corina Larsen en un movimiento que algunos describían como un regalo de amor y que la Fiscalía Anticorrupción analizó durante años. En agosto de 2020, Juan Carlos I comunicó a su hijo Felipe VI que abandonaba España. Se instaló en Abu Dhabi. Las investigaciones fiscales en España fueron archivadas después de que el rey abonara las cantidades identificadas como no declaradas. Siguió viajando a Sanxenxo, en Galicia, para las regatas de vela que son su pasión, y causando controversia cada vez que lo hizo. Doña Sofía permaneció en España. Permaneció junto a su hijo el rey Felipe VI y su nuera, la reina Leticia, aunque esa relación tiene sus propias tensiones documentadas. Permaneció junto a sus nietos. Continuó con sus compromisos institucionales. Siguió siendo la figura que los que la conocen
describen como la más querida y más respetada de la familia real española, la que mantiene el tipo de presencia pública que la institución necesita independientemente de las tormentas que la rodean. Cuando el escándalo de los audios de Bárbara Rey llegó en otoño de 2024, doña Sofía presidió un acto de la Unidad Militar de Miroflores en emergencia el mismo día en que se publicaban las grabaciones más comprometedoras sobre su vida matrimonial. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se dirigió a ella en el acto con palabras que el país interpretó como un reconocimiento colectivo de lo que había soportado. Estamos con usted, con ese apoyo que siempre ha prestado a las Fuerzas Armadas. Nos sentimos orgullosos de usted, de su hijo el rey don Felipe, y también de la princesa de Asturias. No mencionó al rey emérito, no era necesario. Hubo además el escándalo que tocó más directamente a Sofía como madre, independientemente de lo que le tocaba como esposa. En 2003, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Noos, un proceso que revelaba que Urdangarín había desviado fondos públicos a través de una fundación deportiva hacia cuentas privadas. El proceso se extendió durante años. La infanta Cristina fue imputada inicialmente, aunque finalmente fue absuelta. Urdangarín fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión e ingresó en la cárcel en junio de 2018. El título de la infanta Cristina, como duquesa de Palma, le fue retirado por su hermano, el rey Felipe VI. Sofía asistió al juicio, en las Baleares, en apoyo de su hija. Fue el tipo de gesto maternal que no requería ninguna declaración pública, porque su presencia física era la declaración. La prensa española la fotografió entrando al juzgado. La fotografía mostraba a una mujer de 70 y tantos años que había decidido que sus hijos merecían que se mantuviera a su lado, aunque hubiera costado lo que había costado. La relación de doña Sofía con la reina Letizia, su nuera, ha sido descrita por los cronistas de la Casa Real como compleja desde el principio y con momentos de tensión visible. Letizia es exactamente el tipo de mujer que la formación de Sofía no contemplaba, divorciada de un matrimonio anterior, periodista, profesional, de origen no aristocrático, con criterios propios sobre la imagen que la familia real debe proyectar y con la disposición de expresarlos. Los dos modelos de reina que encarnan, Sofía y Letizia, son modelos opuestos en casi todos los aspectos. La una, formada en el silencio y en la absorción del dolor. La otra, formada en la expresión y en la visibilidad. No es una historia de maldad por parte de ninguna de las dos. Es una historia de incompatibilidad entre dos maneras de entender el mismo papel. El episodio más comentado de esa tensión ocurrió en Palma de Mallorca en 2018, durante la misa de Pascua, cuando las cámaras de televisión captaron a Letizia impidiendo que doña Sofía se fotografiara con los nietos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Sofía mantuvo la compostura. No dijo nada. No hizo ninguna declaración. Era lo mismo que había hecho siempre: absorber y callar. Porque eso es lo que una reina sabe hacer, cuando la alternativa es el escándalo que dañaría a la institución que tanto le ha costado servir. Lo que los audios de Bárbara Rey confirmaron en 2024 es algo que España había sospechado durante décadas, pero para lo que necesitaba la prueba de la propia voz de Juan Carlos para convertirlo en certeza inapelable. No era solo que el matrimonio hubiera sido infeliz, era que Juan Carlos había decidido, desde mucho antes de lo que la versión oficial sugería, que ese matrimonio era una formalidad institucional, y que esa decisión la había tomado unilateralmente, y sin consultarla con la única persona a quien afectaba de manera directa e irreversible. Sofía se enteró de esa decisión cuando llegó a la finca de Toledo, y encontró lo que encontró. Y desde ese día, la única elección real que tuvo fue entre irse, lo que habría significado perder todo lo que había sacrificado para construir, o quedarse en los términos que Juan Carlos había establecido, que eran los términos de la coexistencia pacífica entre dos personas que ya no se deben nada en sentido íntimo, pero que se deben mucho en sentido institucional. La historia de doña Sofía es la historia de una mujer que eligió la institución por encima de la persona, el deber por encima del deseo,
la permanencia por encima de la autenticidad. Es una historia que puede leerse como una historia de sacrificio o como una historia de complicidad, con un sistema que humilla a las mujeres que se quedan. Es probablemente ambas cosas al mismo tiempo, como suelen serlo las historias reales cuando se las mira de cerca sin la simplificación que los titulares exigen. Lo que no puede negarse es lo que cuestan esas elecciones, lo que cuesta quedarse mientras te ignoran en las fiestas, lo que cuesta ver a tu marido levantarse para saludar a la familia de su amante mientras tú estás a su lado, lo que cuesta escuchar 30 años después, en un audio grabado en los años 90, que tu marido le decía a su amante que tú eras cómoda para él, que aguantabas bien, que cumplías de maravilla como reina. Lo que cuesta que la descripción más honesta que el hombre con quien llevas décadas casada ha hecho de ti sea esa. Que eres útil y que no le das problemas. Sofía tiene 86 años. Sigue ejerciendo sus funciones protocolarias. Sigue asistiendo a los actos institucionales. Sigue siendo, para muchos españoles de todas las tendencias políticas, la figura más digna de la familia real española. No ha escrito memorias. No ha concedido entrevistas en que hable de su matrimonio. No ha pedido que nadie la compadezca. Lo que ha hecho es lo que siempre ha hecho. Seguir adelante con lo que le tocó, llevarlo con la elegancia que su educación le proporcionó y dejar que el tiempo y los audios y las historias que circulan cuando los reyes ya no pueden callarlas, le hicieran justicia de la única manera que las instituciones pueden recibir justicia. Tarde, imperfecta y con el daño ya hecho. La princesa que cruzó Europa para convertirse en reina de un país que todavía no lo era cuando llegó, merece algo mejor que ese resumen, pero es el resumen que la historia le ha dado. Y doña Sofía, que conoce mejor que nadie los límites de lo que la historia puede darle a quienes no tienen el poder de escribirla, parece haber hecho las paces con eso hace mucho tiempo. El escándalo de los fondos opacos de Juan Carlos en el extranjero, que comenzó a tomar forma pública en 2020 cuando el rey anunció su marcha a Abu Dhabi, tenía una dimensión que iba más allá de lo financiero para Sofía. Durante décadas, la Casa Real Española había mantenido una imagen de austeridad relativa que contrastaba con la ostentación de otras monarquías europeas. Esa imagen era en parte el resultado del trabajo de Sofía, que había construido una reputación de reina volcada en el servicio y alejada del lujo innecesario. Cuando salieron a la luz las cuentas en Suiza, las comisiones en Arabia Saudita, los 65 millones a Corinna, toda esa imagen quedó comprometida de manera retroactiva. No solo se había humillado a Sofía como esposa, se había comprometido también su legado como reina, haciéndola partícipe involuntaria de una historia de la que ella no había sabido nada o no había querido saber, que es una distinción que la historia nunca es del todo capaz de resolver. La pregunta de cuánto sabía Sofía sobre los negocios de Juan Carlos es una de las que los biógrafos y los periodistas que cubren la Casa Real Española han intentado responder durante años sin llegar a una conclusión definitiva. La respuesta más honesta es probablemente que Sofía sabía lo que cualquier persona inteligente que lleva décadas viviendo junto a alguien inevitablemente sabe, que hay cosas que pasan, que hay dinero que llega de maneras que no se preguntan demasiado, que hay compromisos que se adquieren en los márgenes de los viajes oficiales, con empresarios y jefes de Estado que no quedan en los registros oficiales. No es necesariamente saber los detalles, es el tipo de conocimiento periférico que produce la convivencia larga con una persona que tiene secretos. Lo que Sofía eligió hacer con ese conocimiento periférico es coherente con lo que eligió hacer, con todo lo demás que sabía desde 1976. No preguntar demasiado, mantener su propio espacio de actuación limpio e irreprochable, y confiar en que la separación de esferas, que era la arquitectura de su matrimonio, desde que durmieron por última vez en la misma habitación, la protegía también en términos institucionales. Era una apuesta arriesgada, y cuando los escándalos de 2020 llegaron, se vio que la apuesta no había sido completamente ganada. La abdicación de Juan Carlos, en 2014, fue, paradójicamente, el momento en que doña Sofía recuperó una visibilidad institucional que los últimos años del reinado de su marido habían reducido. Felipe VI, el rey que la sucedía, tenía una manera completamente
diferente de gestionar la institución, más transparente, más orientada a la rendición de cuentas, más consciente de que la legitimidad de la monarquía constitucional española dependía de un comportamiento público impecable. Y doña Sofía, que había pasado décadas siendo la parte impecable de un matrimonio, donde la otra parte había sido cualquier cosa menos impecable, encajaba perfectamente en ese nuevo modelo. Siguió haciendo lo que siempre había hecho: actos institucionales, visitas a fundaciones, presencia en los compromisos que la familia real adquiría. Sin el ruido del emérito, esa presencia se hacía más visible y más apreciada. Hay una anécdota sobre Sofía que la periodista Pilar Eyre ha repetido en varias ocasiones y que resume de manera muy precisa lo que define a esta mujer. Cuando la periodista francesa Françoise Laot le preguntó en una entrevista cómo le gustaría pasar a la historia, Sofía respondió: «Eso de pasar a la historia es demasiado pretencioso. Me gustaría que los que me han conocido dijeran que he sabido cumplir con mi tarea y he sido útil al prójimo. Nada más». Era la respuesta de alguien que ha aprendido a reducir sus expectativas a lo que está en su mano producir. No pedía amor, no pedía reconocimiento, no pedía que nadie recordara sus sacrificios. Solo pedía que quienes la habían conocido pudieran decir que había hecho bien lo que tenía que hacer. Era un estándar modesto para una persona que había hecho cosas enormes. Era también el único estándar que el matrimonio con Juan Carlos primero le había dejado margen para perseguir. España ha cambiado enormemente desde 1962, cuando una princesa griega aterrizó en un país donde las mujeres necesitaban el permiso de sus maridos para abrir una cuenta bancaria y donde la institución que esa princesa venía a servir era todavía una promesa teórica pendiente de convertirse en realidad. Los españoles de 2024 que escucharon en sus teléfonos la voz de Juan Carlos describiendo a su esposa con la frialdad burocrática con que un directivo describe a un empleado eficiente, son españoles que viven en una democracia consolidada, con derechos reconocidos para todos los ciudadanos independientemente de su sexo, y con una sensibilidad sobre lo que significa humillar a una mujer que hace 60 años no existía en ningún código legal, ni en ninguna norma social de manera articulada. Eso no cambia lo que ocurrió, no devuelve a Sofía los años que pasó en habitaciones separadas, mientras Juan Carlos disfrutaba de la libertad que a ella le habían denegado en el momento en que su madre la convenció de tomar el avión de vuelta desde India. No cambia la mirada que intercambiaron en la finca de la encomienda de Mudela, ni el momento en que el mayordomo le dijo a Juan Carlos que su habitación estaba en este lado. Lo que cambia es que ahora hay un nombre para lo que Sofía vivió, y ese nombre se puede pronunciar en público sin que nadie lo llame exageración ni lo reduzca a las inevitables tensiones de cualquier matrimonio largo. Lo que vivió Sofía no eran las inevitables tensiones de un matrimonio largo, era el resultado específico de un sistema que decidió que una mujer concreta podía servir una función institucional y que el precio que pagara por hacerlo era irrelevante para quienes se beneficiaban de ese servicio. Sofía tiene 86 años y sigue siendo reina, no del trono, que es de su hijo desde 2014. Reina en el sentido que siempre importó para ella. La persona que cumple con su tarea y es útil al prójimo. Lo que la historia le debe es exactamente lo que ella pidió. Que quienes la conocieron puedan decirlo con verdad, y a juzgar por cómo la trató la ministra de Defensa en ese acto de octubre de 2024, mientras los audios de los años 90 circulaban por todas las pantallas de España, sí pueden decirlo. La historia de las amantes de Juan Carlos primero tiene una dimensión que va más allá de la lista de nombres propios. Lo que esa historia revela es un patrón de comportamiento sostenido durante 4 décadas, que solo fue posible porque existía un sistema de protección institucional que lo hacía posible. El CSID, el Servicio de Inteligencia Español, dedicó recursos del Estado a pagar el silencio de Bárbara Rey. Los funcionarios de la Casa Real gestionaban la logística de los encuentros del rey con sus amantes con la misma eficiencia con que gestionaban los viajes oficiales. Los periodistas españoles, que sabían perfectamente lo que ocurría, decidieron durante décadas no publicarlo, en parte por las presiones del sistema, en parte porque existía una convención no escrita
sobre la privacidad de las figuras reales, que la prensa española había adoptado de manera más estricta que la de otros países europeos. La comparación con otras monarquías europeas es inevitable y reveladora. En el Reino Unido, la prensa llevaba décadas publicando las infidelidades del príncipe Carlos y de otros miembros de la familia real antes de que la monarquía española desarrollara la cultura de opacidad que la rodeaba. En los Países Bajos y en los países escandinavos, el escrutinio de las finanzas y de la vida privada de las casas reales era igualmente intenso. En España, la prensa del corazón insinuaba y los grandes medios miraban para otro lado. El resultado fue que Juan Carlos pudo hacer lo que hizo durante más tiempo del que habría podido en cualquier otro país europeo comparable. Ese sistema de protección tuvo consecuencias para doña Sofía, que van más allá de lo personal. Significaba que ella no podía buscar apoyo fuera del círculo más estrecho de la familia y los más cercanos. No podía dar entrevistas sobre lo que vivía, porque las entrevistas habrían dañado a la institución. No podía separarse, porque la separación habría dañado al proyecto político de la transición primero, y a la imagen de la democracia española después. No podía exigir que el Estado dejara de financiar el silencio de las amantes de su marido, porque habría tenido que reconocer públicamente que sabía que ese silencio se estaba financiando. Estaba atrapada en una telaraña de silencios que se habían ido tejiendo uno sobre otro hasta construir una estructura de la que era imposible salir sin destruirla entera. La revelación de los audios en 2024 fue, en ese sentido, una liberación involuntaria. Nadie la organizó para proteger a Sofía. Fue el hijo de Bárbara Rey quien vendió las fotografías a la revista holandesa, probablemente por dinero y probablemente sin pensar demasiado en las consecuencias para ninguno de los personajes de la historia salvo para él mismo. Pero el resultado, involuntario y tardío, fue que el país pudo escuchar en la voz del propio Juan Carlos la verdad sobre lo que había sido su matrimonio. Ya no era la interpretación de una periodista. Ya no era el relato de una fuente anónima cercana a la familia. Era Juan Carlos diciendo, en la intimidad de una conversación que creía privada, exactamente lo que había sido. Ese momento de verdad involuntaria le llegó a Sofía cuando tenía 86 años, décadas después de que los hechos que describía hubieran ocurrido. Era tardío, era insuficiente como reparación de todo lo que había pasado, pero era la verdad, y hay algo en el hecho de que la verdad sobre la vida de doña Sofía llegara finalmente al dominio público, aunque fuera de una manera tan imprevista y tan imperfecta, que resulta importante en el contexto más amplio de la historia de las mujeres, que han servido a instituciones que nunca les devolvieron lo que merecían. La boda de Juan Carlos y Sofía en Atenas, en mayo de 1962, fue uno de los eventos más fotografiados del año en la prensa internacional. Una princesa griega de 23 años y un príncipe español de 24, sonrientes, en el umbral de lo que el mundo llamaba una boda de cuento. Las fotos mostraban exactamente lo que las fotos de bodas reales siempre muestran: el esplendor del ceremonial, los trajes bordados, el protocolo impecable, el futuro luminoso que se presupone a dos jóvenes que se unen con la bendición de la Iglesia y de sus familias. Las fotos no mostraban lo que había pasado la noche anterior en Roma, cuando Juan Carlos fue a despedirse de Olguina de Roviland con el anillo de compromiso de Sofía en el bolsillo. No mostraban lo que Sofía pensaba, mientras Harald de Noruega se casaba ese mismo año con la mujer que había amado de verdad. No mostraban la conversación que Sofía tuvo con su madre en India 14 años después, cuando Federica le dijo que la alternativa al matrimonio era el exilio. Y no podían mostrar, porque nadie lo sabía todavía, en 1962, que aquella boda duraría formalmente toda la vida de los dos, pero que terminaría de verdad 6 años después, en 1968, el año en que nació Felipe. El matrimonio como institución ha cambiado radicalmente en España desde 1962. Las mujeres tienen hoy el derecho legal de divorciarse de maridos infieles sin perder nada que no sea el matrimonio en sí. La ley protege los bienes gananciales, los hijos, la pensión compensatoria. No hay que hacer las maletas en secreto para ir a India a consultar con la madre.
No hay que esperar que el ministro de Asuntos Exteriores organice un gabinete de crisis para que la esposa abandonada vuelva al palacio. No hay que quedarse, porque irse significaría perder el trono de un país que no es el tuyo de origen. Sofía vivió en el espacio que existía antes de que todos esos derechos existieran, y lo hizo con la única herramienta que tenía: la dignidad de quien sabe que no puede cambiar lo que le ha tocado, pero sí puede elegir cómo lo lleva. Esa herramienta ha resultado ser, con el tiempo, la única que ha sobrevivido intacta. Los títulos cambian, los reinados terminan, los escándalos se publican décadas después en programas de televisión. Pero la imagen de una mujer que durante 50 años se presentó al trabajo que le tocaba sin quejarse públicamente ni pedir que nadie la compadeciera, es una imagen que la historia no va a destruir fácilmente. Ni siquiera con los audios. Hay mujeres que pasarían a la historia por sus logros propios. Hay mujeres que pasarían a la historia como víctimas de los hombres que las rodeaban. Sofía ha insistido siempre en que no quiere pasar a la historia de ninguna manera pretenciosa. Solo quiere que quienes la conocieron digan que cumplió con su tarea. Esa modestia puede leerse como la resignación de alguien que ha internalizado las limitaciones que el sistema le impuso. Puede leerse también como la sabiduría de alguien que entendió, antes que nadie a su alrededor, que las instituciones duran más que las personas y que el modo de dejar una marca duradera no es la gloria individual, sino el servicio continuado. Las dos lecturas son posibles, las dos contienen algo, de verdad. Lo que no es posible es seguir contando la historia de la monarquía española del siglo XX sin el nombre de Sofía en el centro de ella. No como consorte, no como víctima, no como personaje secundario del drama de su marido. Como protagonista de una historia propia que comenzó en el exilio de la Segunda Guerra Mundial, pasó por el internado alemán y la renuncia a la religión de sus padres, y el matrimonio con un hombre que no la amaba, y que siguió durante 60 años de trabajo institucional silencioso que construyó tanto o más que el trabajo visible del rey. Esa historia merece ser contada completa. Aquí hemos empezado. La historia de Rosario Palacios es uno de los últimos capítulos de los escándalos que rodearon a Juan Carlos, y que doña Sofía tuvo que procesar, esta vez en la vejez y ya sin la carga de ser reina en ejercicio. En mayo de 2023, el libro King Corp, de los periodistas José María Olmo y David Fernández, publicado por la editorial Libros del Cao, reveló que Juan Carlos I había tenido una cuarta hija, fruto de una relación con la aristócrata española Rosario Palacios. Era la historia que el sistema de protección institucional había mantenido oculta durante décadas. Era también la demostración más contundente de que la lista de amantes de Juan Carlos I, con todos los nombres que la prensa había ido publicando a lo largo de los años, no era completa. Cuando el periodista Joaquín Abad publicó la estimación de que Juan Carlos podría haber tenido más de 5.000 relaciones extramatrimoniales a lo largo de su vida, la cifra circuló en los medios con la mezcla de incredulidad y de morbosa fascinación que producen los números absurdos. 5.000 es un número que escapa de toda credibilidad como descripción de la vida real de ningún ser humano. Pero el hecho de que esa estimación circulara y fuera reproducida dice algo sobre la percepción pública de Juan Carlos, que es en sí misma significativa. Que el consenso colectivo sobre el comportamiento del rey emérito era tan negativo que cualquier número, por extremo que fuera, parecía plausible a una parte del público. Lo que sí es cierto, verificable y documentado, es que Juan Carlos mantuvo relaciones paralelas durante prácticamente todo su matrimonio, que esas relaciones fueron conocidas dentro de los círculos del poder español mucho antes de que la prensa las publicara, que el Estado pagó para mantener algunas de ellas ocultas, y que el costo final de ese sistema de ocultación fue una crisis institucional que obligó al rey a abdicar. Ese es el resumen factual. Las consecuencias personales para Sofía son el trasfondo humano de ese resumen factual, y es el trasfondo que este guión ha intentado iluminar. Hay una última pregunta que esta historia genera, y que merece al menos formularse, aunque no tenga respuesta definitiva. ¿Fue Sofía feliz? No en el sentido de si tuvo momentos de felicidad, que los tuvo sin duda,
con sus hijos, con sus nietos, en los viajes culturales, en los conciertos, en los actos que cumplía con la convicción de quien cree en lo que hace, sino en el sentido más profundo. Fue la vida que eligió o que le eligieron, la vida con la que habría elegido quedarse si hubiera tenido todas las opciones abiertas. Sofía nunca lo ha dicho, y esa es quizás la respuesta más honesta de todas las respuestas que ha dado a lo largo de su vida pública. El regreso periódico de Juan Carlos a España, a pesar de vivir en Abu Dhabi, ha sido fuente de controversia continua desde su marcha en 2020. Vuelve para las regatas de vela de Sanxenxo, en Galicia, donde tiene amigos de toda la vida y donde la comunidad local lo recibe con el calor que los viejos conocidos ofrecen, independientemente de los escándalos. El gobierno de Pedro Sánchez ha gestionado esos regresos con una incomodidad visible. No puede impedirlos jurídicamente, porque Juan Carlos es ciudadano español con todos sus derechos, pero tampoco puede celebrarlos políticamente sin enfrentarse a la parte de la opinión pública que considera que el emérito debería haber rendido cuentas de manera más completa antes de volver. Sofía no ha comentado ninguno de esos regresos. No ha comentado la marcha. No ha comentado Abu Dhabi. No ha comentado los audios. No ha comentado el libro sobre Rosario Palacios. Su silencio sobre todo lo relacionado con Juan Carlos es tan consistente y tan sostenido que ha dejado de parecer una estrategia de comunicación y ha empezado a parecer lo que probablemente siempre fue: el reflejo de una persona que aprendió hace mucho tiempo que hay palabras que, una vez dichas, no pueden desdecirse y que eligió no decirlas. Esa contención, esa capacidad de no decir lo que todos esperan que digas, es quizás la cosa más difícil que puede pedir la vida a una persona que tiene motivos reales para hablar. Sofía tiene motivos, los ha tenido durante décadas, y ha elegido sistemáticamente no ejercer el derecho que esos motivos le darían en cualquier otra circunstancia. Es el último sacrificio, el más continuo, el más silencioso, y es, también, la razón por la que su historia seguirá siendo contada cuando todos los escándalos que la rodean hayan sido olvidados. Porque hay algo en la imagen de una persona que lleva 86 años manteniendo la dignidad que ningún audio y ningún libro y ninguna fotografía en una revista holandesa puede destruir completamente. Y eso, en el mundo del espectáculo que somos capaces de hacer de la vida privada de los reyes, es quizás lo más extraordinario de todo. El caso Noos, que ya mencionamos en relación con la infanta Cristina, tuvo un impacto específico sobre la imagen de Sofía que merece su propio párrafo. Durante el proceso judicial, que ocupó los titulares españoles durante años, Sofía tomó la decisión de acompañar a su hija al juzgado. Era una decisión política, en el sentido más básico de la palabra: elegir a quién mostrar tu apoyo en el momento en que ese apoyo tiene un costo visible. El rey Felipe VI no estuvo en ese juicio. La familia real como institución tomó distancia del proceso. Sofía tomó distancia de la institución y se quedó con su hija. Ese gesto fue criticado por algunos que consideraban que Sofía estaba dando apariencia de legitimidad a la posición de Cristina. Fue aplaudido por otros que vieron en él exactamente lo que Sofía pretendía que fuera: una madre que no abandona a su hija en el momento más difícil, independientemente de lo que diga el protocolo. Era la misma lógica que la había llevado a India en 1976. La lógica de que hay un nivel de sufrimiento personal más allá del cual incluso las reinas tienen que ser primero personas. La diferencia era que en 1976 ese límite lo había alcanzado con respecto a su propio sufrimiento y su madre la había enviado de vuelta. En 2016, el límite lo alcanzó con respecto al sufrimiento de su hija y nadie la envió de vuelta. Se quedó. Fue la primera vez en mucho tiempo que doña Sofía eligió lo personal sobre lo institucional, y el mundo la aplaudió por ello. La muerte de su hermana, la princesa Irene de Grecia, en enero de 2025, fue el último gran duelo de Sofía en el período más reciente de su vida. Irene era no solo su hermana menor, sino su mejor amiga y confidente, la persona con quien había compartido la infancia del exilio,
los juegos arqueológicos en los jardines del palacio familiar, los libros que habían escrito juntas sobre las excavaciones de Decelia. Con Irene había podido hablar en alemán, el idioma de su madre, el idioma que las dos habían aprendido antes que el griego. Con Irene había podido ser, por momentos, algo menos que la reina de España. La pérdida de esa persona, en la última etapa de la vida de Sofía, es la pérdida del último espejo en que podía reconocerse como lo que fue antes de ser reina. Si esta historia te ha llegado, si en algún momento has pensado en lo que significa mantener la dignidad cuando todo alrededor hace difícil mantenerla, deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber más sobre las reinas y los reyes y las verdades que los palacios guardan durante décadas hasta que ya no pueden guardarlas más, en este canal tienes más historias como esta, las que el protocolo no consiguió silenciar. Suscríbete.